Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que vamos a disfrutar muchísimo luego de que se conociera tras estos últimos 2 días que vamos a tener súper clásico en la Supercopa de España disputada en Arabia, ¿no? Y el partido del Mallorca y el Real Madrid ha dejado varias cosas. Vamos a repasar un video más que interesante. Les voy a pedir una sola cosita a cambio y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para poder determinarlo totalmente juntos, ya que creo que, o tengo la sensación de que va a quedar muy interesante. Vamos a arrancar, muchachos. Recuerden que hay un chico o un señor, no sé quién carajo es realmente, porque solamente coloca este tipo de videos, que coloca videos animados muy interesantes, bastante interesantes la verdad. Y quiero colocarles en este instante uno de estos videos que ha creado este hombre y me parece sencillamente brillante, relacionado a esa final de Supercopa que vamos a tener el próximo domingo de Superclásico. Así que arrancamos con esto. Y bueno chicos, ahí está lo que les decía. Una cosa que tiene esta gentuza es que andan bastante subiditos. Y la realidad es que no sabemos si sinceramente van a tener la misma suerte que muy probablemente ha sido. Esta suerte ha ido acompañada de un muy buen trabajo que hicieron en el Bernabéu, porque hay que reconocerlo, en ese momento el equipo de Flick tenía la flecha para arriba y todo les estaba saliendo de manera brillante, ¿no? Y bueno, realmente veremos esto porque es una realidad. Y para quitarnos esta estupidez de una vez por todas de que el Madrid le tiene miedo al Barça, de verdad hay gente que se cree esto. Sin embargo, tú ves el historial de los clásicos y que hay una diferencia bastante abismal. Vamos a escuchar esto de Solo para Ridiculez y esta barbaridad que acaban de soltar. Aparte todo, el presidente Bilbao, que el presidente del Barça ayer fue a la puerta de todo, que salgas para ayer en el palco. Pero, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? A ver, ¿qué hubiera hecho? Madre mía, ¿por qué lo que ha llegado a decir? Después de decir, tú has dicho una cosa, que hace unos años el Bilbao se iba a segunda división y no se fue. Yo era vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y me llevaría a la tumba lo que pasó. No, pues no te digo, No me dices porque no me las cartas de rodillas. Brasilera. Esa señora. Si quieres que vaya a la tumba ya, pues. No, pero. ¿Qué pasa? No pasó nada. No pasó nada. Que se salvó de milagro y ganó todos los partidos a partir de la última jornada o las 2 últimas jornadas. Y lo reitero, qué suerte tuvo el presidente de Bilbao que el presidente fuera el señor Laporta. Porque si soy el presidente, es que salimos hoy en el New York Times, en portada, tú. Porque es que, él lo ha dicho, es que además, es que de eso no estamos muy avergonzados. Es nuestra familia el Barça. Estamos enamorados. Es decir, la familia lo hace total. Eso no nos van a evitar. Ellos no pueden estar enamorados. Es imposible estar enamorados. A ver, ¿qué quieren que les diga? Acaba de alguna manera u otra tirar una especie de amenaza a esta gente. ¿Qué quieren que les diga? Es hablando ahí de una posible corrupción. Es que mira, son tan justitos estos señores, de verdad. Yo siempre he dicho que este programa de J. Jordi y compañía es que no pudieron haber encontrado. Y mira que yo siempre he salvado un poco a Gaspar de meterlo en el mismo saco de los otros dos. De los otros 3 sinvergüenza, del Freisa, del Luis no sé qué y de J. Jordi, pero es que últimamente está entrando muy en la línea. Es que, repito, el hecho de querer atacar al Athletic Club de Bilbao por escandalizarse por sus escándalos les lleva a salir con estas barbaridades. Pero por cosas de la vida no quiero hablar de lo que realmente sucedió. Es que me parece sencillamente de pena. Qué forma de amedrentar. Esto es una secta. Es una secta con todas las de la ley. Quiero que escuchemos ahora este clip creo que es Radio Esta Noche, sobre el sinvergüenza de Maffeo. Es la típica riña tumultuaria después de un partido caliente con piques entre los dos equipos y por parte de los dos equipos. Pero Maffeo es que está en todas, ¿eh? O sea, es un jugador que se ha creado un personaje por su enfrentamiento con Vinicius. O lo tira al suelo o se tira él, como al principio. Minuto 10, Maffeo en el suelo, por un toquecito en el pecho. Y está varios segundos tirando al suelo. Eso es de mal compañero, porque lo que busca
es la expulsión de Vinicius. Y eso con VAR es imposible. Si es que antes podía engañar a un árbitro, pero ahora lo que hace Maffeo en el suelo, después de esa imagen, es el ridículo ante todo el mundo que está viendo el partido. ¿Qué consigue Maffeo? Salir mañana en todas las portadas, ser protagonista. Un lateral derecho con 160 minutos en primera es conocido en todo el mundo por ser el principal rival de Vinicius. Cuando llega un Mallorca Real Madrid se habla de Maffeo. Pues enhorabuena Maffeo, lo ha conseguido. Hoy en el minuto 10, que supera varias líneas rojas, que tampoco es el peor jugador del mundo, ni el enemigo número uno de nadie, pues seguro. Pero que lo de Maffeo sobra en un campo de fútbol, como sobró lo del inicio, lo tiene que saber hasta el propio Maffeo. Ha tenido con Bellingham, que le acabó dando una colleja al final, pero porque le ha sacado de quicio durante todo el partido, ¿no? Entonces, bueno, no está bien tampoco lo que ha hecho el jugador inglés, pero creo que Maffeo es un jugador ya conocido por querer sacar del partido de Vinicius y cabrear a los que le rodean, ¿no? Le va buscando y le va buscando y le va buscando. Y para Vinicius, que todos lo hemos visto, que no es que tenga la mecha corta, es que directamente no tiene mecha. O sea, es que le toca si explota. Ha esquivado balas para lo que es él, pero vamos, yo no le recuerdo un partido donde haya tenido más opciones de saltar y no haya saltado. Buen aprendizaje. Me parece increíble de verdad escuchar este tipo de argumentos en la prensa española, lo que me hace pensar que todavía existe cierta prudencia y ciertas ganas de hacer verdadero periodismo, porque esto es periodismo, muchachos, y que empiecen a calar al sinvergüenza de Maffeo que repito, y lo escuché ayer, no recuerdo quién se lo escuché a un youtuber, y me parece que no era madridista, me parece que la única oportunidad de este muerto de hambre tiene para ser alguien en la vida, para que alguien lo reconozca o alguien reconozca de alguna manera su trabajo, es enfrentar al Real Madrid, concretamente a Vinicius, y bueno, sale con estas asquerosidades. Ojalá que el Real Madrid denuncie los cánticos esto. Incluso el mismo Asensio podría, creo que, proceder ante esto, porque básicamente le está tirando una acusación en la que, por cierto, Asensio ha sido ya desvinculado a esto, sino que figura como testigo. O sea, es que me parece una de las cosas más penosas de este mundo. Ya todo el mundo afortunadamente sabe quién es el sinvergüenza de Maffeo, al menos el sinvergüenza de J. Jordi, que puso ayer un tweet, y que todos somos Maffeo. Y atención a esto, muchachos, porque me parece increíble cómo es capaz de quedar en ridículo. O sea, yo no sabía que se podía ir superando el nivel de ridiculez, pero eso es una cosa de locos. Sería importante. No ha dicho nada, ¿eh? Que sí. No, Jota, de verdad. Sí, que sí, que si nos ha dado la razón. Que Uribes no es juez. Mira, ya es más. No, la FEDER No, es que me acaban de lo va a estudiar los próximos 3 meses. una cosa que creo que Es información, déjalo. que lo soluciona todo. A ver, aquí el juez es... Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. Venga. Esto no sé, Articulado. no había salido. Figuren la cara de Kim Domenech, que es del Barça, y por supuesto la de José Luis Sánchez. Es que se quedan absolutamente desquiciados. Vamos al tema. Sí, tema Maffeo, pero vamos. la tramitación de licencias para inscripción de equipos, tal. Dispuesto en el convenio de coordinación que suscriba la Real Federación y la Liga Nacional, la Liga, ¿vale? La Liga. Y en su defecto por la normativa deportiva de general aplicación. ¿Qué es eso? Vean las caras, es que ¿qué carajo acaba de decir? No dijo absolutamente nada relevante. No se diga nada. ¿Qué quiere decir? Está en No, escucha. Que no te ayuden más. Que te está diciendo que, ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Quién te lo dice eso? lo he dicho, la normativa general de la Real Federación Española de No Fútbol. dice nada. Las caras de Kim Domenech y de José Luis Sánchez lo dicen absolutamente todo. Es que intenta tener razón y al final dice, pues ahí está. O sea, como que, o sea, me parece de locos, de verdad. Definitivamente tiene mucho mérito que J. Jordi salga a la calle y no se termine perdiendo, no termine haciéndose caca en los pantalones, porque lo de este tipo es increíble. Al final, sobre todo, lo dice con una emoción como que ahí está, que si no has explicado absolutamente nada, encima no tiene ningún tipo de relevancia. O sea, es que me parece de locos. O sea, es impresionante, muchachos. Vamos a hablar un poquito también de personas con bastante bajo el nivel y escuchen esta barbaridad. ¿Cuánto pagarías porque el Barça ganará al Real Madrid con un gol de Dani Olmo el domingo? Centro de Pau Víctor. Espero que suceda. Espero que suceda, simplemente, no hace falta pagar. ¿Quieres, o sea, prefieres que marque Dani Olmo que cualquier otro jugador? No, hombre, yo quiero que gane el Barça. O sea, lo que quiero es que gane el Barça. No voy a estar aquí obsesionado con que Dani Olmo marque, pero si encima se da esa circunstancia, pues en lugar con el corte de manga se me cae el brazo. Es que, muchachos, de verdad, el que es muy curioso que los delincuentes suelen estar un poco, ¿cómo les explico? Orgullosos de sus obras, ¿no? Y yo creo que esta es la ejemplificación perfecta de lo que es esta gentuza y de quienes están presididos. Están presididos por un tipo que es un tremendo sinvergüenza, como lo es Joan Laporte. Yo creo que a muy poca gente hoy
tiene dudas de lo que es Joan Laporta y creo que les ha venido como anillo al dedo un presidente como este, que el corte de manga si gana el Barça con un gol de Dani Olmo, que no debería estar inscrito jugando de manera lícita. Es que, repito, el que es delincuente tiene una de las características que tiene es voy a sentirme orgulloso de delinquir porque básicamente es lo que hago y lo disfruto. Está bien, cada quien tiene que disfrutar de lo que hace, pero me parece impresionante, de verdad, que vaya y lo suelta así como si no estuviera diciendo nada. Cerramos con esto de Davo, que me pareció también brillante. Un poco eso. Yo pienso que a Vini lo hatean y le critican absolutamente todo. Por eso yo a veces defiendo a Vini. Porque para mí Vinicius es el jugador más diferencial que existe en el mundo. No hay un jugador en los últimos años que haya marcado tanto la diferencia en partidos importantes como Vini. En clubes, por lo menos. ¿Estamos todos de acuerdo? Últimas 3 Champions League, Vini tiene goles en las 3 semifinales. Tiene goles en todas esas 3 finales. Tiene goles y asistencias. Tiene más goles y asistencias que partidos jugados a partido octavos en los últimos 20 partidos. Estadísticamente es una barbaridad lo de Vini en partidos importantes y en Champions. Y por eso creo yo que un jugador que aparece de esa manera en partidos importantes y que marca la diferencia, como la marca Vinicius día a día, no tendría sentido criticarlo por algo futbolístico. Yo noto que hay una crítica desmedida hacia Vinicius Junior, futbolísticamente y extrafutbolísticamente un poco. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Davo siempre está allí al pie del cañón colocando a estos sinvergüenzas en su sitio y es una absoluta realidad lo que él añade sobre lo que sucede con Vinicius. Es una pena que no existan más personas que tengan este tipo de criterios. Y mira que este es un tipo que es básicamente argentino, no es del Barça, por supuesto que no, tampoco es del Real Madrid, parece que es como del Manchester United, ¿no? Y bueno, es impresionante, hay que entender que hay contextos en las situaciones y yo creo que este hombre lo ha entendido a la perfección. Que el hate que le cae a Vinicius es básicamente porque le tiene mucho asco por ser uno de los mejores el mejor futbolista probablemente en las últimas 3-4 temporadas, como este hombre acaba de añadir acertadamente. Voy a dejar hasta aquí este video porque me está dando como alergia. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción y lo de siempre. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.